Buenas noches, el día de hoy estamos haciendo la exposición que tenemos pendiente para el trabajo de legislación. El grupo es el grupo número 3, aquí están los integrantes, Angie, Alexis, Eliana y Diego. En este momento pues no fue posible acordar la reunión con los empleados de la empresa que estábamos estudiando porque pues es que ellos están fuera haciendo su trabajo en la calle y fue difícil acordar con el empleador y los empleados un tiempo estipulado, por lo cual vamos a hacer una breve exposición acerca de lo del contrato y los requerimientos como tal que están especificados en el Código Laboral para el cumplimiento de un contrato. El contrato analizado es de la empresa Equipmaster, dedicada al comercio al por mayor de maquinaria y equipos agropecuarios. Como segunda actividad tiene el comercio al por mayor de otros equipos para la construcción. Como tal, el contrato es celebrado entre la señora Claudia Viviana Torres como empleadora y Norma Paola Ríos Hernández, su respectiva identificación. Buenas noches, aquí entramos a ver entonces lo que es el tipo de contrato de la señora que estamos hablando en este momento y cómo viene estipulado y cómo viene estructurado, y vamos a ver que cumple con las partes principales que debe contener cada contrato. Entonces hablamos de que el tipo de contrato cumple con las tres condiciones para que a la luz del Código Sustantivo del Trabajo sea legal, ¿sí? Debe cumplir con esas tres. Entonces, forma de contrato laboral. El contrato es de tipo escrito a término indefinido, lo cual determina que la relación contractual entre el empleador y el empleado se terminará solo bajo las condiciones estipuladas dentro de la cláusula 9ª del contrato. Entonces, la cláusula 6ª del contrato es donde viene estipulado de lo que veníamos hablando. Entonces dice la duración del contrato. Entonces estipula que la duración del contrato será indefinida mientras subsistan las causas que le dieron origen a la materia del trabajo, ¿sí? Entonces vemos de que se va a mantener estipulado el tiempo que se define, el tiempo que va a estar, ya sea por un periodo determinado o en este caso que vemos que es indefinido, ¿sí? Entonces, la actividad personal del trabajador, es decir, se realiza por sí mismo. Entonces vemos que en el contrato se menciona el cargo que va a ejecutar la persona contratada. En este caso vemos que va a ser una ejecutiva comercial. Entonces el siguiente punto es la continuidad subordinación, ¿sí? O dependencia del trabajador respecto al empleador, que faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo o cantidad de trabajo, e impone reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de la duración del contrato. Entonces vemos que en la cláusula del contrato está como cláusula primero que dice el objeto, el empleador Claudia Viviana Torres Acosta, identificada con cédula de ciudadanía. Entonces dice que contrata los servicios personales por Norma Paola, que es la que están contratando en este momento. Entonces encontramos que van explicando las funciones que va a ejecutar el empleado, ¿sí? A poner servicio del empleado, capacidad de la norma de trabajo en forma exclusiva, el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y comportadas del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que imparta el empleador o directamente a través de sus representantes, ¿sí? Vemos entonces que en esta primera cláusula definen claramente a qué se debe someter el empleado contratado por la empresa, y pues le dejan todo claro para que no vayan a haber inconvenientes después. ¿Listo? Entonces pasamos a definir el salario. Es una parte importante del contrato porque se va a definir cuánto va a devengar el empleado durante el tiempo que vaya a estar contratado. Entonces aquí vemos que empieza a definir el salario básico, el cual encontramos que viene siendo de 900.000 pesos, y también se define las comisiones de recaudo de ventas netas mensuales, en el cual encontramos que las comisiones que le pagarán va a ser de un 2% sobre los recaudos netos mensuales que tenga. Aparte de eso también se aclara el auxilio de rodamiento que se le estará otorgando al empleado, y también se aclara que esto no incluiría dentro de su liquidación
o dentro de sus prestaciones, porque es lo que llamamos como auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, especifica dentro del contrato de manera clara y concisa lo que, bajo el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato de tipo escrito debe especificar inicialmente, tales como la subordinación, la remuneración y la actividad del personal del trabajo, ¿sí? Entonces ahí vamos a darle continuidad para que el compañero nos siga explicando, Alexis. Entonces, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre los elementos esenciales. Deben de ser 3 para poder que haya celebración del contrato. La primera es la actividad personal del trabajador. En este caso, Norma Paola se desempeña como ejecutiva comercial. El segundo elemento esencial debe ser la subordinación, es decir, ella está obligada a cumplir sus respectivas tareas. Es más, si cumpliendo tareas diferentes a las comerciales, siempre y cuando haya enfocada en el mismo objetivo. C, el tercer elemento esencial es el salario. Como lo dijo mi compañero Diego, va a ser un salario fijo de 900.000 pesos más el 2% de las comisiones netas mensuales y con una variable de rodamiento de 150.000 pesos. Una vez cumplimos estos 3 elementos esenciales, podemos celebrar el contrato, podemos decir que hay un contrato. En este caso escrito e indefinido. Después de ahí viene el periodo de prueba. El periodo de prueba en este caso, como es un contrato indefinido, vemos que el tiempo estipulado es de 2 meses, no puede ser mayor a esto. Si fuera un contrato a término definido, menos de un año, el contrato no debería sumar el tiempo de periodo de prueba, no debería sumar la quinta parte del contrato. Ya viendo las partes del contrato como los elementos esenciales, la forma del contrato y el periodo de prueba, vamos a ver los derechos y obligaciones del empleador y del empleado. Del empleador, obligaciones. Tenemos cumplir la legislación vigente y los acuerdos de vigor. Tratar al trabajador de forma igualitaria, con independencia del origen, las creencias, el género y la edad o la adscripción política de este. Velar por la seguridad y la salud laboral del trabajador. Facilitarle al trabajador la información. Vamos a ver los derechos del empleador. Emplear al trabajador. Dirigir el trabajo y dar las instrucciones directivas correspondientes. Rescindir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley. Vamos a seguir con los derechos y las obligaciones del empleado. Derechos. El empleado tiene derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, derecho a la promoción y formación en el trabajo. También tiene derecho a no ser discriminado, directa o indirectamente. El derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. Tiene derecho al respeto de su intimidad y a la consideración de su dignidad. Derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada y legalmente establecida. Vamos a ver los deberes. Cumplir con las obligaciones concretas en su puesto de trabajo, lo que le haya indicado el empleador. No debe desarrollar actividades concurrentes con la empresa. Cumplir con las medidas de seguridad e higiene que se adopten y en general a los demás deberes que se establezcan en el contrato de trabajo. Resumiendo entonces la exposición, como tal lo que queríamos dar a conocer al empleador era los 3 elementos esenciales de un contrato, la definición de un contrato laboral, las formas de un contrato que ya hablamos que era verbal o escrita, los 3 elementos, el periodo de prueba, los derechos y obligaciones del empleador y el trabajador y terminamos con la remuneración como tal. Hablamos de 900.000 pesos mensuales con comisiones del 2% y de las jornadas extras. En este caso, para el contrato que analizamos, no hay pago de horas extras. ¿Por qué? Porque es un trabajador que está clasificado como de dirección y confianza y manejo. ¿Por qué? Porque tiene unos horarios establecidos, obvio, de 8 a 12 y de 1 a 5,
y sábados de 8 a 1 de la tarde, pero habiendo el trabajador cumplido con su función como tal del día, puede irse antes de la jornada. Normalmente en un contrato serían 48 horas laborales para la semana. En este caso, si hacemos la cuenta, ella no cumpliría sino con 46. Adicional, no tendría que trabajar ni domingos ni festivos, y esos descansos no serán afectados por las horas extra de la empresa, por lo cual no se pagaría horas extras, y eso está estipulado dentro del contrato. La jornada de la señora Norma Paola no excede las 48 horas y tampoco las cumple. De ese modo, entonces, en algún momento que haya una realización de actividades extras por parte de la empresa no reconocerá como tal, obligada por el contrato, el pago de estas. Sin embargo, es decisión del empleador dar un reconocimiento salarial que no será considerado salario, ¿sí? Será como una bonificación extra que no constituye salario. En este caso, lo que queríamos hacer con la empresa era pues hablar un poco de su forma de contratación, que como lo podemos ver es un contrato simple, organizado según los términos de la ley, y en los cuales están estipulados mediante cláusulas la forma de contratación, el objeto del contrato y la remuneración. Adicional, pues lo que hablaban sus compañeros, que era el auxilio de rodamiento, y cumple con los deberes, hay que especificar los deberes y obligaciones y los derechos del empleado. Entonces, así damos por culminada nuestra presentación.